El INDEC dio a conocer la inflación del mes de junio, fue del 3,1%, más baja que meses anteriores, pero superó la perspectiva y la proyección que tenía el gobierno nacional, Julián. Sí, así es, Claudio. A ver, primer dato importante tiene que ver con esto. ¿Cuáles eran las proyecciones que tenía el gobierno nacional con respecto a lo que era la inflación de junio? Bueno, se dijo ya desde hace algunas semanas que iba a dar en torno al 2,5%. Esto era una evidencia de carácter estadístico durante la medición de las primeras 2 semanas de junio, donde evidentemente los precios habían bajado. Ahora, ¿qué termina impactando para que la inflación en lugar de 2,5 sea 3,1? Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con lo que comentábamos ayer con respecto al IPC Congreso, y en este caso lo que estamos hablando es del IPC que mide el INDEC desde hace prácticamente 2 meses y que tiene que ver con lo que se llama efecto de segunda ronda, es decir, cuando suben las tarifas de los servicios públicos y después las empresas, las industrias que toman como insumo esos servicios públicos también tienen que trasladarlo o tratan de trasladarlo a lo que son los precios finales. Bueno, eso es lo que se está viendo que impactó y mucho en lo que son las últimas 2 semanas de junio. Y esto es lo que hace que muchos analistas empiecen a decir, atención con lo que es el mes de julio, donde el gobierno ya quería ofrecer, en tanto es una evidencia estadística, una inflación para lo que es ese periodo del orden del 2% aproximadamente. Muchos dicen no, va a terminar dando por encima porque hay lo que se llama un arrastre estadístico, es decir, si vos tenés una inflación muy alta en el mes previo, en general lo que hay es un traslado a precio que termina impactando en el mes siguiente. Algunas características vamos a repasar de lo que es la medición que ha hecho el INDEC a lo largo de las últimas semanas. Segundo mes que mide el INDEC, recuerden ustedes, el primero fue el mes de mayo, que arrojó una inflación del 4,2%, es decir, baja la inflación al 3,1%. Es una caída importante, no está en función de lo que son las proyecciones del gobierno en línea, pero de todas maneras, como decíamos, es un retroceso respecto al 4,2% registrado en mayo, que es el primer mes que mide el INDEC con esta canasta, ¿no? Son 83.000 precios que releva el INDEC cada mes de 4.200 puntos de venta en todo el país. Básicamente lo que hay es un foco puesto en lo que es Gran Buenos Aires, por un lado, y también la ciudad de Buenos Aires. Y esta es otra de las principales diferencias con respecto a lo que se conoce como el IPC Congreso, que es un promedio de indicadores de consultoras privadas, muchas de ellas que solo relevan lo que son los precios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no se puede comparar el IPC del INDEC con lo que es el IPC Congreso porque miden cosas distintas o por lo menos miden precios que están tomados de fuentes distintas. Vemos la que viene, si les parece, para tratar de determinar cuáles son los detalles que tiene esta medición. Estos son los rubros que más subieron en el mes de junio. Por un lado, lo que se llama viviendas y servicios básicos, que trepó 7,1%. Ahí están no solo los servicios, sino también las expensas, que ha sido un rubro que ha impactado muchísimo, por lo menos en las últimas semanas, con incrementos de más del 30% en el acumulado en el año. En gran medida, producto de lo que han sido, por un lado, las negociaciones paritarias para los encargados de edificio y por otro lado, los servicios públicos. Después, atención médica y gastos para la salud también trepó un 7%. ¿Eso es en lo que va del año? Eso es solamente, fíjate vos cómo estamos, ¿no? Fue solamente el mes de junio. Ah, ¿no era del 5% en junio? En el mes de junio no, ahí, a ver... Yo recibí una comunicación que era del 5% sí, de la prepaga. Bueno. No, está bien, digamos, ahí lo que hay es un promedio de lo que en el rubro se releva como gastos de salud. De salud, o sea, medicamentos, exactamente, prepagas. Así es, todo, es un promedio. Okay. Después hay un recomodamiento, en el caso de las prepagas, sí, que yo te diría que es mayor al 15%, claramente siempre tiende al orden del 30% en el año, en los últimos años. Bueno, además lo que hay es incrementos en lo que se llama equipamiento y mantenimiento del hogar, con un incremento del 4,7%, y este rubro que ayer destacábamos, alimentos y bebidas, que sube 3,2% y que como siempre analizamos es el más preocupante porque es el que generalmente sube por encima del promedio. Y se sostiene a lo largo de todo el año. No hay una estacionalidad en el tema alimentos, sí hay algunos alimentos que suben más y otros menos, pero en general lo que hay es un incremento permanente. El otro dato es ¿no? Treparon más los servicios que los bienes, y hay que entender que la inflación que se releva está compuesta por un lado por lo que se llaman los bienes, que son los productos en general, y después los servicios, donde están obviamente los servicios públicos. Bueno, suben más los servicios, casi 5% en junio, y 2,2% lo que son los bienes, es decir, llenar el carrito quizás costó más
pero en términos relativos menos que lo que se han incrementado los servicios. El otro dato que es muy relevante es el que mira el Banco Central. Digamos, ¿qué mira de la inflación el Banco Central? Bueno, mira por supuesto todo. Este 3,1% no está en línea con lo que preveía, pero sobre todo mira lo que se llama la inflación núcleo. La inflación núcleo es la inflación a la que vos le sacás, por un lado, los aumentos de servicios públicos y por otro lado, los aumentos que se dan con estacionalidad. Es decir, por ejemplo, determinado tipo de frutas y verduras que tienen un precio más alto en invierno porque obviamente son congelados, que de alguna forma llegan con más afluencia en lo que es el verano. Entonces es más caro consumirlos y por ende también termina modificando mucho el índice. Bueno, lo que es la inflación núcleo subió 3%, 3% a lo largo de junio y es mayor que la que se registró en el mes de mayo. Este es el dato que para mí es uno de los más importantes. No solo que la inflación no baja en línea con lo que prevé el gobierno, sino que también sigue siendo elevada, pero sobre todo que la inflación que mira puntualmente el Banco Central, que es la que lo hace definir cómo están las tasas de interés, si la tasa está alta o si la tasa va para abajo, es esta. Es la que dice, que se llama la inflación núcleo, donde se le sacan los efectos que puede tener la estacionalidad y donde también se saca los efectos que puede tener determinados precios que están regulados. Como la inflación pura, digamos. La inflación pura. ¿Cuánto y da el dato eso? preocupante es que dio 3% en junio. Y si lo comparás con el mes de mayo, en el mes de mayo fue del 2,7%. Es decir, subió la inflación en el mes de junio en lo que más le importa al gobierno, que son aquellos productos que no están atados a lo que se conoce como las fuerzas de la estacionalidad. Y esto sí es preocupante porque cuando vos hablas de reactivación económica, hablas de inversión, tenés que mirar cómo están las tasas de interés. Si están muy altas, la gente en lugar de invertir los pesos en la economía, lo que hace es lo deja en el banco. Entonces, si vos tenés que mantener la tasa alta porque tenés una inflación elevada, en definitiva lo que termina pasando en muchos casos es que la economía no reactiva. Es decir, se estira lo que es la espera que hay vinculado a lo que es esta reactivación económica y este es el dato preocupante que algunos dicen podría llegar a estirar un poquito lo que es la expectativa de que reactive justamente la economía.